Mushoku Tensei Redundancy, Volumen 1. Arco de los 7 Caballeros de Asura, Capítulo 1. Isolde busca un esposo. Hace mucho tiempo, mucho antes de la existencia del estilo del dios del agua, había un país siendo aterrorizado por el rey dragón del mar. Ellos habían pescado en las aguas del rey dragón del mar y provocado su ira. Los botes de pesca eran destrozados casi a diario y los dragones de mar comenzaron a aparecer en los puertos. Aunque los caballeros de esa tierra trataron de defenderse, los dragones de mar eran numerosos y se deslizaban a través del mar. Eran fuertes, por lo que diezmaron rápidamente las fuerzas del reino. El fin estaba cerca. El problema pesaba con fuerza en la mente del rey. Él declaró que daría a su hija y su trono a cualquiera que asesinase al rey dragón del mar. En respuesta, muchos caballeros, campeones y héroes retaron al rey dragón del mar, pero todos fueron derrotados. Un día apareció un hombre. Una vieja espada magullada colgaba de su cadera y su vaina estaba dañada. Las historias recientes lo pintaban como alguien increíblemente apuesto, pero en los relatos más cercanos a la realidad, él no era tan así. Se veía como un vagabundo, con un rostro manchado de mugre. Él se llamaba Reidar. Se presentó a sí mismo ante el rey y preguntó si podía ir a asesinar al rey dragón del mar. Naturalmente, el rey dijo que sí, aunque ya había perdido un poco la esperanza y no tenía fe en este extraño. Pero Reidar era fuerte. Él congeló la superficie del océano para dar un vistazo en su interior, vigilando los movimientos de los dragones del mar. Entonces, tan rápido como un parpadeo, él cerró la brecha hasta el rey dragón del mar. El rey dragón del mar atravesó el hielo, retorciéndose mientras atacaba a Reidar. Con su vieja espada, esta valiente alma desvió este mortal ataque para luego contraatacar con un golpe que atravesó directamente la cabeza de la bestia. Con la cabeza del rey dragón del mar en mano, Reidar regresó al reino, donde debió haberlo esperado la bienvenida de un héroe. Aunque el rey lo bañó con suficiente oro y joyas como para nunca más tener que volver a trabajar, eso fue todo lo que recibió. Y en el último minuto, el rey decidió negarle la mano de su hija y su trono. Reidar no estaba enojado, pero lo inundó una gran tristeza, ya que él estaba enamorado de la princesa. Mientras la veía desde lejos en desfiles y ceremonias, ella se había ganado su corazón. Aunque él sabía que pudo haber tomado el trono a la fuerza de haberlo deseado, Reidar decidió que, si no podía casarse con su amada, él se iría de este país. Aún así, hubo alguien que se enojó en su lugar. La princesa. Ella arremetió contra el rey, dándole puñetazos y patadas antes de abandonar el castillo. Ella fue tras Reidar, lo alcanzó mientras trataba de abandonar el país y se lanzó a sus pies. He abandonado mi país. Ya no soy una princesa. No tengo nombre. Al hacerme tuya no ganarás un reino, ni tampoco te convertirás en rey. Si eso es aceptable para ti, te lo ruego. Conviérteme en tu esposa. Reidar tomó a la princesa en sus brazos mientras sonreía de oreja a oreja. Ellos abandonaron el reino juntos. El par se casó y desaparecieron. Años más tarde, en algún rincón del mundo, nació el estilo del dios del agua. O así dice la historia. Este episodio fue la base para la ley que declara: la pareja del dios del agua debe abandonar su nombre. Isolde Cluel era la cabeza del estilo de dios del agua en Asura, como también una de las instructoras de la Orden de Caballeros del Reino. En la actualidad ella era una emperatriz del agua, pero acababa de aprender la tercera de las 5 técnicas secretas del estilo del dios del agua. En algunos meses habría una ceremonia en la cual ella tomaría el nombre que la declaraba diosa del agua. Su edad no era clara, pero parecía estar en sus 20s. Ella tenía rasgos aristócratas y un encantador cabello tan oscuro que casi era azul. Su belleza era evidente.
pero algunos murmuraban que ella usaba maquillaje para verse más joven. En todo Asura, la única persona que conocía su edad era la reina Ariel. Isolde estaba buscando un esposo activamente. Cuando se convirtiera en diosa del agua, se acabarían los muchos, pero muchos meses de entrenamiento estricto. Desde ahora, ella seguiría puliendo sus habilidades, pero ya había llegado a su meta, así que sentía que ya era hora de pensar en el matrimonio. Por desgracia, su búsqueda no iba bien. Por supuesto, no era como si careciera de parejas potenciales. La próxima diosa del agua tenía alta demanda, especialmente para los espadachines del estilo del dios del agua. No faltaban hombres embrujados por su belleza e impresionados por su dedicación a su entrenamiento. Aún así, ellos eran espadachines, dedicaban su vida a la espada. Pocos eran lo suficientemente abiertos de mente como para casarse con una mujer que era más fuerte que ellos. Isolde, por su parte, habría preferido un hombre que fuera su igual, o al menos alguien con las habilidades de rango real. Un noble de Asura serviría, y las mujeres del estilo del dios del agua eran populares en Asura. Las espadachinas del defensivo estilo del dios del agua, a diferencia de sus contrapartes del estilo del dios de la espada, no eran extremadamente asertivas. Eran más amables y femeninas. A veces podían ser conflictivas, pero podían controlarse. En el caso de Isolde, ella sabía comportarse dependiendo del lugar. Ella era joven, hermosa, tranquila y respetaría a su esposo. Además, ella era una espadachina con mucha habilidad. Había muchos nobles de Asura que les gustaría tenerla como esposa. Ellos la harían esperarlos durante el día y calentar sus camas de noche. No hacía falta decir que Isolde no estaba interesada en un esposo solo con intereses lascivos. Pero de vez en cuando, ella conocía a alguien y pensaba, él podría ser. Él tenía buena apariencia, un buen comportamiento y un buen linaje y no era un mal espadachín. Este galán mantenía bien ocultas sus perversiones e iba hacia ella mostrando una sonrisa deslumbrante. En este caso fue un príncipe. Isolde cayó a sus pies. Ella se enamoró de él, incluso aunque las personas a su alrededor le decían, él no, es una escoria cuando puede salirse con la suya. El hecho era que el príncipe era apuesto y amistoso, e Isolde no podía resistir una cara bonita. Él podría ser, pensó ella. Pero cuando Isolde le dio una noticia, él retiró su oferta de matrimonio sin pensarlo 2 veces. Un día yo seré la diosa del agua y tomaré el nombre de la diosa del agua reina. Si te casas conmigo, debes olvidar tu nombre y familia. Las parejas del dios del agua no pueden tener un apellido. Esta era la costumbre del estilo del dios del agua. No existía una sanción si no la respetabas, ni ningún beneficio en hacerlo. Simplemente era una tradición de los dioses del agua, incluyendo a la anterior diosa del agua Reida, quien era la abuela de Isolde. El padre de Isolde tampoco tenía apellido. Cluel era el apellido de su madre. Por lo tanto, Isolde, quien veneraba a su abuela, también tenía la intención de respetar la tradición. Pero, por desgracia, el príncipe que le había robado el corazón era un noble. Él había nacido como un noble y vivido como uno. Su vida estaba construida alrededor de la posición de su familia. Nadie querría casarse tanto con Isolde como para olvidar su apellido y familia, sin importar lo mucho que le gustara. Isolde estaba preocupada. Habían pasado varios años desde que comenzó a buscar un esposo. Ella había tenido algunos candidatos, pero siempre fracasaba en concretar el último paso. A este ritmo, ella no encontraría un esposo antes de tomar el nombre de la diosa del agua. Aún así, Isolde tenía confianza en sí misma. Ella cuidaba mucho su cuerpo, era buena cocinera y podía maquillarse como una artista. Ella nunca se saltaba un día de cuidar su piel y cabello. A Isolde le gustaba pensar que era excelente hablando. Su entrenamiento del estilo del dios del agua había incluido el arte de la conversación, donde instabas al otro lado a hablar primero. Ella de verdad se estaba esforzando.
Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, ella aún no podía encontrar un esposo. Eris lo había hecho, incluso Nina, pero de alguna forma ella aún no podía. Ambas habían tenido amigos de infancia y no tenían que seguir ninguna tradición restrictiva, y Isolde había pensado que ella era lo suficientemente encantadora como para compensar eso. Sus estándares habían sido altos, pero ella creía que, en algún punto, encontraría al hombre perfecto. Isolde siempre había sido capaz de lograr lo que sea que se propusiera. ¿Qué número fue él? Después de una larga pausa, Isolde murmuró: el 21. Ella había sido rechazada 21 veces. Si incluías aquellos con los que ella había terminado, ese número era incluso mayor. Entiendo. Isolde estaba en la sala de estar de su casa, sentada al frente de su hermano mayor. La casa tenía un salón de entrenamiento adjunto. El hermano de Isolde, Tantris Cluel, era un espadachín de rango avanzado del estilo de Dios del Agua. Él era el hijo mayor de la familia Cluel, pero comparado a su hermana menor, solo tenía un talento menor. A pesar de sus grandes esfuerzos, él no tenía lo necesario para ir más allá del rango avanzado. Sin embargo, él era un hombre honesto. Incluso había rechazado a su abuela Reida cuando le ofreció: ¿qué tal si te hago santo del agua, diciendo: no necesito un título que no merezco. Mientras Reida seguía con vida, ella le había confiado la administración del salón del entrenamiento, junto con el futuro de Isolde. Mm, Tal vez tus estándares son demasiado altos. No lo creo. Eres talentosa e importante. Estás en posición como para escoger pareja adecuada, pero si te vuelves demasiado selectiva te quedarás sin opciones. Eso ya lo sé. Su hermano mayor era alguien importante. Su hermano mayor era alguien importante en su vida. Ellos habían perdido a ambos padres mientras eran jóvenes. Felizmente, ellos tenían a su abuela, la diosa del agua, así que no quedaron desamparados. Pero su abuela había estado demasiado ocupada como para cuidar niños en todo momento. En ese entonces fue Tantris quien había llenado el rol de padre para Isolde, apoyándola y criándola. En el salón de entrenamiento, la habilidad lo era todo. Para el momento que ella tuvo 10 años, Isolde ya había superado a su hermano. Aún así, ella valoraba su historia compartida. No necesitas considerar el honor de la familia Cluel. De seguro te aguardará un destino duro como diosa del agua. Olvida la apariencia y los títulos. Eh, Encuentra un confidente. Isolde se quedó en silencio. Tantris ya estaba casado y era padre. Por supuesto, Isolde había conocido a su familia, pero ella no tenía una opinión particularmente buena de su esposa. Ella era la hija de un noble de Asura. El matrimonio había sido llevado a cabo solamente para crear lazos con la diosa del agua Reida. Ella obviamente despreciaba a Tantris y tenía una muy mala opinión de los espadachines. De hecho, ella ni siquiera había puesto un pie dentro del salón de entrenamiento. Aunque tenían un hijo juntos, ella y Tantris básicamente estaban separados. Era debido a que Isolde no quería terminar en esa clase de matrimonio, que ella estaba siendo cuidadosa con su elección de pareja. Por supuesto, ella no era tan cuidadosa como para no ser cautivada por una cara bonita. Igualmente, Isolde había fijado un estándar de que al menos tenía que ser un espadachín de rango intermedio. Ella no creía estar obsesionada con los títulos. Sus oportunidades de proteger a Ariel se habían incrementado desde que se convirtió en instructora de espada, y como resultado, las personas con las que hablaba también tenían títulos. Ella habría estado bien con un noble pobre, un plebeyo o incluso un aventurero si las cosas llegaban a eso. Ellos solo tenían que tener algo para compensarlo.
No trato de ser quisquillosa, dijo al final ella. Entonces, ¿por qué no me dejas la elección a mí? No, al menos quiero ser capaz de encontrar a mi propio esposo. Isolde no daría su brazo a torcer. No ayudaba que Tantris solo le hubiese No ayudaba que Tantris solo le hubiese presentado hombres feos. Si bien ella insistía en que no estaba siendo quisquillosa, no se comprometería hasta ese punto. El matrimonio con ellos era imposible. Hmm, ya veo. Tantris no la criticaría abiertamente. Esta no sería la primera vez que un dios del agua no tendría pareja. Él se estaba haciendo cargo de la continuación del linaje Cluel. Tantris sí deseaba la felicidad de su hermanita, y si ella quería un esposo, él quería ayudarla. Dicho eso, si ella no deseaba su ayuda, entonces Tantris no iba a forzarla. Puede que él no tenga talento, pero conocía la forma de vivir de los practicantes del estilo del dios del agua. Ah, por cierto, Isolde, ¿no se supone que fuiste llamada por su majestad el día de hoy? Sí, respondió Isolde después de una pausa. No vas a llegar tarde, ¿o sí? Tengo tiempo. Sería terrible que dejes esperando a su majestad. Vamos a dejar las cosas aquí por hoy. Muy bien, regresaré más tarde, hermano. Isolde bajó su cabeza, para luego regresar a su habitación. Ella se arreglaría para partir al palacio. Cuando ella se fue, Tantris dejó salir un suspiro. Un matrimonio antes de que ella tome el nombre de la diosa del agua se ve imposible, pensó él mientras caminaba hacia el salón de entrenamiento para instruir a sus estudiantes. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Oye, me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube, y si te vuelves miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Por cierto, esta es la parte 1 de este capítulo 2, que no lo dije en un principio de este capítulo 1. La parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 1. En la parte 1, ya que este capítulo, a ver, esta primera mitad fue más cortica porque la segunda mitad va a ser un poco más larga. Así que, bueno. Y tengo que confesar que también el drama de Isolde sobre buscar un esposo no me llama muchísimo la atención. Así que realmente se me estaba haciendo un poquito pesado y no fue mucho tiempo, ¿eh? Es increíble, hermano. Es increíble. Pero bueno, es parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 1. Ya me pasó con este libro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Me pasó con un capítulo anterior que también era muy largo o fue con otro libro. No sé por qué últimamente lo dije, mira que lo dije antes de grabar. Dije, voy a leer este libro en 2 partes. Y empecé a leer y se me olvidó completamente. Pero bueno, en fin. Ah, es una curiosidad del mundo. Sí, sí, sí. O sea, a ver, está bien. Porque al fin y al cabo es una... no sé si la palabra sería spin-off, pero pues es una historia adicional que aporta un poco para el mundo. Pero pues Isolde no es un personaje del que yo quiera saber más, ¿sabes? O sea, hubiera preferido una historia, qué sé yo, de Calman tercero o de Calman segundo. Sí, de Calman tercero, el pendejo. ¿Por qué? Pues porque está trabajando para Orsted. Sería reinteresante saber qué lo pone a hacer Orsted, ¿sabes? O incluso de alguno de los otros hijos de Rudeus. Eh, y así, y así, y así. O ver un poco más a qué está sucediendo con hasta con Línea y Purcena, ¿sabes? Aunque bueno, Línea y Purcena están trabajando con Aisha, ¿no? No, solo Línea. ¿Sabes? Incluso que ellas son más personajes secundarios que terciarios, pero es que Isolde es un personaje terciario. Es un personaje que está por allá. Entonces, pues bueno, ok. Obviamente vamos a leer todo este arco, porque es un arco de los 7 caballeros de Azura, es un arco. Y pues vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver qué tal, pero bueno.
de momento espero que hayan disfrutado la narración y nos veremos en la próxima con más de Mushoku Tensei y Redundancy. Bye.